Buenas noches a todos. Es para mí un gran honor poder estar presente en estas jornadas que conmemoran el 775 aniversario de la Carta Puebla de Herencia. A primera vista puede parecer excesivo el título de la ponencia, porque hablar de una lucha parece un poco grandilocuente, pero que hubo lucha es evidente. Sobre todo, una continuada lucha judicial abierta en todas las salas posibles, que en un momento determinado fue inasumible para cualquiera de las dos poblaciones más afectadas, Alcázar y Herencia. Para Villarta, mi pueblo, esta lucha significó que quedó tan cerca Villarta de Herencia, la divisoria entre los términos, evidentemente, que pasar del amos villartero al IA herenciano era y es cosa de andar poco más de 200 pasos. No soy muy técnico y entonces habrá alguna confusión por ahí. Bueno, de entrada vamos a hablar un poco de lo que entendemos por Carta Puebla. Es el diploma o documentos en que se contenía el repartimiento de tierras y derechos que se concedía a los nuevos pobladores del sitio o lugar en que se fundaba o refundaba el pueblo. La implantación de la Orden de San Juan en estos territorios, ya tan definidos, el campo de San Juan, hace que sea esta orden la otorgante de las diversas cartas pueblas, aunque previamente tuvo que llegar a concordias expresas con la Orden de Santiago y con la Orden de Calatrava. Sin embargo, el problema territorial se va a plantear entre los diversos concejos poseedores de Carta Puebla. Estos van a ser los cumplidores de los objetivos de la dignidad prioral, que no son sino la ocupación y conservación del territorio, refundando algún poblado antiguo o cristianizando alguno existente, como en el caso de Villarta. Sin embargo, los concejos se van a encontrar con dos problemas a la hora del estudio de la Carta Puebla, evidentemente. El primero es la cierta indefinición de términos. Leyendo la Carta Puebla de Herencia, identificamos algunos de ellos, pero otros, además de no ser identificables, al menos en la actualidad, solamente son orientativos. Alpuzadiel o Alpozadiel es un lugar próximo a Villafranca. La Peniella, Peñuela, es otra zona muy próxima a Villarta, cerca del angosto del Puente Largo, según la versión de la transcripción que hizo el Herbás y Buendía, aunque en la versión de Domingo Aguirre habla de la Fuente Luenga. Sin embargo, este último habla de Vega Ayuso como un lugar determinado, cuando en realidad la frase está diciendo que el límite va desde Alpozadiel, siguiendo la Vega hacia abajo, del arroyo Valdespino, concretamente. La Carta Puebla de Alcázar, posterior, habla de algún lugar determinado como el Albernadiello, que podría consistir ahora o equipararse con el actual Bernardillo, al menos como tal figuran caminos muy próximos a la Villa de Herencia. Así, esta indefinición de términos, hay que añadir la reserva que la dignidad prioral hacía de algunas partes del territorio que había adjudicado en las Cartas Pueblas, pero que servirían de aprovechamiento conjunto para varios de ellos. En el territorio que nos ocupa hemos de citar concretamente o preferentemente la serna del camino de Villafranca a la salida de Herencia, la serna del camino de Camuñas a la salida de Villafranca y, fundamentalmente, sobre todo, la serna y sernilla de Villacentenos. Esta enorme dehesa, y tan enorme y de tanta importancia que en algunos mapas generales de España figuran claramente con una extensión inmensa,
contaba en algún momento con un núcleo poblacional, pero que se despobló, y era una gran reserva de pastos, leñas y el fruto de sus encinares, la ingente cosecha de bellotas. Alguien a estas alturas, el hablar de una cosecha de bellotas podría parecer una nimiedad, pero no hay que olvidar que con la cosecha de bellotas de Villacentenos, Alcázar de San Juan edificó la muralla que rodeaba su pueblo, por un ejemplo. Pero además especialmente era importante por sus pastos y el agua, que era un soporte privilegiado para la gran cabaña ganadera de la zona, tanto de Alcázar como de Herencia, como de Villarta Arenas. Esta característica de zona de pastos hacen entrar en la disputa de una forma directa a los pastores de las diversas villas, tanto de Alcázar como de Herencia, como de Villarta y Arenas, así como el concejo de la Mesta, al ser varias las cañadas o veredas que atraviesan la zona. Gracias a Claro por haberme apropiado de su fotografía, pero no creemos que este sea el momento de hablar de la antigua Villa Centinilla o de los Centenos, es decir, de Villacentenos, aunque de ella partieran los primeros repobladores de Herencia y aunque exista esa memoria clara en los herencianos. El conflicto de Villacentenos es fundamentalmente entre Alcázar y Herencia, aunque en la parte más occidental va a entrar como otro litigante más Arenas y Villarta. Villarta aún como aldea de Arenas. El litigio no va a ser por la propiedad. Por eso es importante sacar a colación la declaración de los herencianos Ruiz Martínez Barregón y Martín Gómez Pavón, que a la pregunta 45 de las relaciones de Felipe II en 1575 señalan que hay otro término de común aprovechamiento que se dice Villacentenos entre Alcázar, Arenas y Villarta, evidentemente con Herencia. Sin embargo, en esos mismos años en que están haciendo esta declaración de las relaciones de Felipe II, los pleitos entre las villas del Priorato, que se habían solucionado hasta ese momento por sentencias de los grandes priores de San Juan, la sentencia del prior Gómez de Cervantes en el año 1421, la de Rodrigo Luna en el año 1431, pues todas estas sentencias se han judicializado mediante apelaciones al Real Consejo de Castilla, a la Real Chancillería de Granada o a las salas de las 1500 doblas, es decir, una sala de justicia del Consejo de Castilla para temas de mayor cuantía o que requerían cierta brevedad. Esta serie continuada de pleitos tiene su base en la condición de ser los alcaldes de las diversas villas administradores de la justicia en primera instancia y, por tanto, los que van a ver las posibles infracciones de las ordenanzas vigentes, sobre todo en materia de montes y de pastos. Esta aplicación de la justicia, nada imparcial, evidentemente, va a dar lugar a sentencia recurrible por parte de los teóricos infractores o de sus villas de origen, que ven con ello mermados sus legítimos derechos. Gran parte de estas sentencias ocurridas antes de la Concordia están citadas y recogidas en el memorial del pleito entre Herencia y Alcázar, cuya portada está ahí en el ordenador en la pantalla. Es del año 1650. Sin embargo, existe una gran dificultad a la hora de estos procesos, de estos dos pleitos entre las distintas villas, porque existe una dificultad, y la primera dificultad que existe es el no disponer de documentos originales, sino que en la mayoría de los casos se trata de traslados de expedientes, es decir, copias autentificadas por los escribanos de la época, que van a suponer un problema más a la hora de poder llegar a un acuerdo claro sobre límites o al menos jurisdicciones sobre términos, especialmente en el término de Villacentenos. En algunas de estas querellas pues se habla de la causa del gobernador de Alcázar contra Cristóbal Sánchez Gijón, alcalde de Herencia en el año 1594, causa contra Juan Duqueso por entrar con ganados en Vega Nueva en el 96, detención por parte de Francisco Gómez de los Herreros, alcalde de Alcázar,
de los leñadores de Herencia, Bartolomé de Vega, Cristóbal Carretero y Juan García Majaraque, aproximadamente sobre el año 1640, y ciertos altercados en uno de los cuales aparece la muerte de un hombre. Parece evidente, por otro lado, que la jurisdicción de Villacentenos gravita sobre las villas de Alcázar y Herencia fundamentalmente, ya que aunque afectados por la misma la villa de Arenas y el lugar de Villalta, parecía lógico que llegado a un acuerdo entre las dos primeras villas de gran potencial económico y social, el acuerdo con las otras sería inminente. Para solucionar uno de los pleitos que habían llegado al Real Consejo, se designó al licenciado Juan Díaz Quijano, secretario del Real Colegio de Abogados de Madrid en aquella época, en comisión para la verificación de los términos de deslinde de las villas de Herencia y de Alcázar. Llegando al convencimiento ambas villas de la necesidad de establecer un acuerdo, el primer paso era solicitar a Su Majestad y a los miembros del Real Consejo que cesase la comisión del citado don Juan Quijano en el estado en que estuviese. El segundo paso a dar por las villas para evitar nuevos y posteriores pleitos, en función de que la opinión de las respectivas villas y regimientos fueran cambiantes o interesadas en otros aspectos, pues entonces las villas deberían hacer renuncia expresa de todas las leyes que pudieran en un futuro avalarles. Sin embargo, parece que esta renuncia hecha por unos representantes electos no podían suprimir los derechos de sus vecinos. Por otro lado, no se entraba de lleno en el problema fundamental, y era en la propiedad de Villacentenos, que era y seguiría siendo de la dignidad prioral hasta finales del siglo XVIII. Y todavía se conservan escrituras de reintegro de la propiedad de algunos propietarios de Herencia a la dignidad prioral en la zona de Villacentenos. Pero quizá el punto más importante o el punto más inquietante, el que más le afectaba a las dos villas para hacer una concordia, radicase en la necesidad de evitar gastos inasumibles para las economías de las villas. Hasta tal punto que el procurador de Concejo de Alcázar, Gonzalo de Peso, decía que porque en dichos pleitos se han gastado tan considerables sumas que ambas villas están muy empeñadas y a mi parte, Alcázar, le han ocasionado el hacer concurso de acreedores. No es de ahora lo de concurso de acreedores, ya existía anteriormente. Y este concurso de acreedores lo hacía el ayuntamiento para atajar los daños y gastos que pleitos tan graves ocasionan y obviar las discusiones que hay entre ambas villas, de las que se han originado muertes y muchas heridas. Posiblemente en lo de muertes se exageraba porque solamente estaba documentada una, pero evidentemente heridas y palizas entre los pastores, pues sí los habría. Bien, la necesidad clara de la concordia era evidente, pero para hacer la escritura de concordia se imponía que los respectivos concejos nombrasen a unos representantes con el poder cumplido que dé derecho y que se requiere y que es necesario. El Concejo de Alcázar, teniendo como testigos a don Pedro Díaz Comino Cencerrado, a Juan de Pozo Gallardo y a Juan Sánchez Jotán, este posiblemente es un pariente del famoso pintor de paisajes alcazareños, dando fe del acuerdo, el escribano de la villa Manuel de Camuña Román otorga poderes insolidum, es decir, por entero y para todo lo concerniente al caso, a don Diego Fernández Romero y al licenciado don Rodrigo Ordóñez de Villaseñor. La fecha del poder es la de 3 de junio de 1669. De igual forma, el Concejo de Herencia, convocado, dice el texto, a son de campana teñida y con la presencia de los alcaldes ordinarios Andrés Díaz Gallego y Juan Díaz Raserón, así como de los regidores Diego Remón y Juan Jiménez Heredero, conceden todo su poder insolidum que en derecho se requiera a los licenciados don Juan de Abengoza y Cervantes, Matías Marín de Gijón, ambos presbíteros, y a Felipe de Mallorca.
Figuran en el acto como testigos Bartolomé Jiménez Villajos, Juan del Álamo y Juan Díaz Moreno, y dando fe de este poder el escribano de la Villa de Herencia, Alonso Jiménez Mendaño. Las condiciones que se les va a dar para la discusión a estos poderhabientes, es decir, a estas personas que hemos citado anteriormente, van a ser muy escuetas. Concretamente, por parte de Alcázar, aceptan que se les va a dar a la Villa de Herencia la cuarta parte de villacentenos, con 2 casos de jurisdicción, es decir, con autonomía en ellos para la conservación de monte, pasto y de panes. Y otra condición que solicita el Concejo de Alcázar es que la Villa de Herencia tiene que perdonar una deuda que la Real Chancillería de Granada le había impuesto a la Villa de Alcázar y que rondaba la cantidad de unos 50.000 reales. Por parte del Concejo de Herencia sí se pedía que se recogiese jurisdicción privativa, es decir, propia de Herencia y acumulativa con Alcázar, de la cuarta parte que se cedía. Y por otro lado, que villacentenos debería partirse esta cuarta parte que hablaba el Concejo de Alcázar, siguiendo el camino de Herencia a Manzanares por la llamada calzada de Buenavista, que conduciría hasta Ventaquesada. En este mapa, en este gráfico, pues vemos un poco las zonas en conflicto. En punto está el término municipal teórico de Herencia en aquellas fechas, que llegaba hasta Puerto Lápice. Luego esa parte desaparecerá al recoger Puerto Lápice su independencia municipal. Y estamos viendo las zonas de Alpozadiel, cerca de Villafranca, el Bernardillo, los caminos del Bernardillo, Veganueva, que será una zona de conflicto también entre Alcázar y Herencia, y luego más abajo está La Peñuela, próxima a Villarta de San Juan. Se conserva todavía ahí un mojón de esa época, y luego está la dehesa de Villacentenos y el monte de Arenal, que está muy cerca también a Villarta y que no tiene ningún problema Alcázar, porque va a pasar directamente al partido o al término territorio de Arenas, o sea, perdón, de Herencia. Evidentemente, el camino que siguen es el actual camino que lleva desde Herencia hasta Ventaquesada, y fundamentalmente está una zona que se llama Canto Blanco, Mojón Blanco, perdón, en el cual todavía existe un camino que se llama de esa forma y que es uno de los mojones que servía de determinación de territorio según las divisiones que luego posteriormente veremos. Bueno, el día 5 de junio el Ayuntamiento de Alcázar elabora un decreto para que sea conocido por la Justicia y Regimiento de Herencia como base para la elaboración definitiva de la Concordia. En este decreto se establecen las siguientes condiciones y capitulaciones. Primero, el término que la Villa de Herencia ha de tener en Villacentenos es toda la parte derecha de Villacentenos por el camino que va desde Herencia a Manzanares hasta llegar a Ventaquesada, incluyendo la parte conocida como Las Manchas, hasta los 500 pasos que tiene el término el lugar de Villarta. De tal forma que el lugar de Villarta, ahora cuando hay que hacer una construcción, señora alcaldesa, mírese, porque se va a encontrar que está en el término de Villarta. Segundo, que la Villa de Herencia ha de tener todo el aprovechamiento tanto de monte como de pasto del terreno cedido, prescindiendo de cualquier tipo de comunidad de pastos. Tercero, que la Villa de Herencia ha de tener jurisdicción en su parte para aplicar justicia sobre cortas y talas de monte y por los daños que hicieran sobre panes y sembrados y pastos, aunque la jurisdicción de la villa solo será acumulativa junto con la de Alcázar y siempre en los casos que sucedan a partir de la aprobación de esta concordia. En cualquier caso, no se podrá ser efectiva hasta que la misma concordia no esté aprobada por Su Majestad y por los señores de su Real Consejo.
En el cuarto punto se habla de que cada villa podrá prendar el quinto de los ganados. Prendar es quedarse con la quinta parte de los ganados que infringieran las normas de pastos aprobadas y que serían de acuerdo a las ordenanzas aprobadas por la villa de Alcázar en el año 1574. Quinto, la villa de Herencia ha de perdonar a la villa de Alcázar 41.742 reales y los que puedan deber por ajuste hecho en virtud de ejecutoria real de la Chancillería de Granada por parte del común de aprovechamiento de ejidos y majadas. La parte de Veganueva, al margen derecho del arroyo Valdespino, queda para Herencia, pero ésta deberá ceder otros terrenos a Alcázar por esta parte. Séptimo, Herencia deberá ceder cualquier tipo de derecho que tenga o pueda tener en el término de Veganueva. En el octavo, ambas villas podrán aderezar, levantar, poner en cultivo con facultad real sus terrenos baldíos, aunque en los mismos exista comunidad de pastos. 9. Las dos villas deben dejar sin efecto la querella que tienen presentada en el Consejo sobre talas y cortas en los montes de Villacentenos y han de pedir a don Juan Díaz Quijano, juez encargado de la resolución de esas querellas, para que no proceda ni prosiga en las dichas averiguaciones, comprometiéndose las dos villas en asumir los gastos por mitad y en las mismas condiciones deben asumir los gastos que supongan la aprobación definitiva de esta concordia. En el punto 10 se habla de que si alguna otra villa, lugar, comunidad o particular moviese pleito a las villas de Alcázar y Herencia o a una de ellas, las dos villas han de estar a contingencia del daño que sobreviene a cada una de ellas o a las dos, en todo o en parte, quedando siempre por la fuerza y en vigor esta concordia. En el 11 solo se habrá de tener en cuenta la mojonera que comentábamos antes del dicho mojón blanco y que se hizo por el licenciado Palomeque, que era el alcalde mayor de Ciudad Real, y sin hacer caso a una posterior medición de términos que se hizo por el miembro del Consejo Real, que era don José Beltrán de Arnedo. Este decreto es firmado y conforme al poder dado por don Diego Fernández Romero y al licenciado don Rodríguez Ordóñez de Villaseñor ante el escribano del Ayuntamiento Pedro de Sestién. Y a la vista de estas condiciones expuestas por la villa de Alcázar, el Concejo de Herencia añade otras dos más previamente reunido el día 5 de junio y añade que la villa de Herencia ha de conocer de todos los rompimientos de tierras baldías, es decir, puesta en cultivo de tierras baldías y concejiles en la parte que le va señalada. Y, en segundo, que hasta que la villa de Herencia no tenga aprobadas sus propias ordenanzas que puedan ser aplicadas a la parte de Villacentenos, ha de poder utilizar las ordenanzas que tiene la villa de Alcázar y que se habían aprobado en el año 1540 con unas multas a las infracciones muy, muy elevadas. Bien, pues en testimonio de todo lo expresado y estando en la casa de campo del doctor Juan Batanero de Prado, que era un clérigo de epístola natural de esta villa y que terminó siendo prior de la villa de Argamasilla, la villa esta de Juan de Batanero estaba aproximadamente en la carretera que va de Alcázar a Villafranca. Bueno, pues el día jueves, en 6 del mes de junio de 1669 años, siendo presente por testigos llamados y rogados y los otorgantes a quienes nosotros damos fe, y estando en este estado los dichos otorgantes el nombre de las dichas villas, se procedió a la firma de esta concordia. Y lo firmaron, como hemos dicho anteriormente, Matías Martín de Gijón por parte de Herencia, don Diego Fernández Romero por parte de Alcázar, el licenciado don Rodrigo Ordóñez Villaseñor por parte de Alcázar y Felipe de Mayorga por parte de Herencia, ante los escribanos de las dos villas, el de Alcázar, Pedro Díaz Comino Cencerrado, y el de Herencia, Alonso Jiménez Mendaño, escribano por su majestad y público y del Ayuntamiento. Una vez firmado
firmar esta escritura de concordia y pacto, pues no es que fuera conveniente, sino que era totalmente necesario para su validez que la misma fuese aprobada por Su Majestad y señores de su Real Consejo de Castilla. Su Majestad en aquellos momentos era Carlos II, el último de los Habsburgos. Por el Real Consejo de Castilla, para lo cual era condición previa que esta concordia o esta escritura se sometiese a una información pública en las diferentes villas. La concordia, la escritura de concordia, empezaba concretamente en el nombre de Dios Todopoderoso y de la Virgen Santa María, Madre de Dios y abogada nuestra. Amén. Y ya se hace toda la relación de lo que hemos estado hablando, de las condiciones y demás. Pero evidentemente había que hacer una información que no consistía sino en llamar a testigos por parte de ambos ayuntamientos para que dieran el visto bueno a esa concordia. De esta forma se pasa información de los testigos y don Cristóbal de Nájera y Angulo, que era el gobernador y justicia mayor de los prioratos de San Juan en Alcázar, delegó en Gonzalo de Peso, que era el procurador del concejo, para que en presencia de escribano hiciese información sobre los testigos que habían sido convocados. Y a la vista de ellos, los testigos, la mayoría de ellos en términos generales, dicen que la dicha escritura que se ha hecho ha sido de la dicha y utilidad respecto de los dichos derechos de las dichas villas y dudas de ellos, y haberse quitado de todos los pleitos y gastos, y se conservará la paz en ambas villas y sus vecinos por cesar los disgustos y evitar los que se esperan haber de desgracias, heridas, muertes, como antes de ahora. Son citados como testigos en este proceso de información por parte de Alcázar Cristóbal Ordóñez de Villaseñor, Juan Romero Carabaño, Pedro López de Lara, Fernando López de Párraga, Pedro Salcedo Verdugo, todos ellos exalcaldes de la villa, y Juan Martínez Calvo, escribano. Y por parte de Herencia efectúa la información por delegación del alcalde de Herencia por el Estado Noble, Andrés Gallego, en Bartolomé Jiménez Villajos, que era el procurador síndico del concejo para llevarle a efecto. Y presentó como testigos a Juan Maldonado, Pedro Villarejo el Mayor, Juan de Zúñiga, Bartolomé López Guerrero, Gaspar Martín Viveros, Cristóbal del Salto, Lucas Fernández de Burgos y Cristóbal Martín de Ruedas. No indica el documento nada acerca de estas personas, pero se supone que son propietarios de la Villa de Herencia. En el proceso de información que cada una de las partes pide a sus testigos se dice que es para que se deponga con mayor conocimiento y claridad y que se les lea y muestre la escritura de transacción y concierto y capitulaciones que parecen que han firmado las villas de Herencia y de Alcázar. Remitida la escritura de transacción y concierto a Su Majestad, el rey la acepta y por auto que proveyeron en 30 de julio del año pasado de 1669, confirmaron y aprobaron la dicha escritura sin perjuicios de tercero y mandaron que las distintas villas pagasen a don Juan Díaz Quijano y a sus ministros las costas y salarios que legítimamente les debiesen. He hecho hincapié en lo de sin perjuicio de terceros porque evidentemente este va a ser uno de los motivos, es el seguimiento de la autorización del rey Carlos II, pero que hacía esta precisión porque va a traer muchas posteriores consecuencias, es decir, se va a aprobar la concordia, prácticamente van a quedar fijados los límites actuales de Herencia con esta concordia, pero los pleitos van a continuar. La autorización está firmada por todos los miembros del Consejo Real, el presidente de ellos era el conde de Villaumbrosa, y luego estaban otros consejeros como era Gil de Castejón, Alonso Márquez de Prado, Alonso de Llano Valdés, y firmaba como testigo, o sea, como secretario de Su Majestad, Miguel Fernández de Noriega. Se registró esta escritura por don García de Villagrán y Marván, canciller mayor del Real Consejo.
este gráfico, o este dibujo, que define un poco también el término, concretamente de herencia, de Villarta, pero evidentemente el límite con herencia. Se ve el límite de herencia que llega hasta Puerto Lápice, lo que comentamos antes, y en la parte de abajo, en vertical, se ve todavía parte de la zona de Villacentenos, aunque hay una nota que dice el prior de Villarta, Gregorio de Tejada, en aquellas fechas, que era el término de Villacentenos extinguido. El grabado es muy infantil, pero tiene mucho fondo. Ahí a la derecha incluso aparece en pequeñito herencia. Bien, pues aunque el término de herencia no haya sufrido variaciones apenas desde entonces, sí es bien cierto que la concordia que hemos presentado fue, como muchos otros acuerdos, apelada y recurrida en numerosas ocasiones. En realidad, el expediente sobre el que hemos estado trabajando es un expediente de 116 folios que se titula Las villas de Alcázar y herencia Ciudad Real contra las de Arenas de San Juan, Ciudad Real y Villarta de la provincia de Córdoba sobre la pertenencia de terrenos. Lo de Villarta en la provincia de Córdoba es un sino que nos persigue a los de Villarta, porque es el único Villarta de los que existían en aquella época que ha mantenido la H en su nombre, de tal forma que muchos funcionarios a la hora de ver un documento nuevo, automáticamente cuando ven Villarta, no se lo piensan mal y dicen provincia de Córdoba. Y gracias a eso hemos podido ir descubriendo algunas de estas cosas. Bueno, pues en realidad este expediente es una querella de la villa de Herencia, concretamente del alcalde de Herencia, Jamones, contra un pastor de Villarta, apoyándose en la concordia. Y toda la concordia y todo este documento va a ser una serie de documentos para llevar razón frente a este pastor de Villarta. La aprobación por su majestad Carlos II y por el Real Consejo de Castilla de la escritura de concordia introducía una coletilla, y la coletilla era: confirmaron y aprobaron la dicha escritura sin perjuicio de tercero. Y a este perjuicio de tercero se agarraron las distintas villas y las distintas personas para seguir pleiteando por la antigua jurisdicción de Villacentenos, concretamente las villas de Herencia, Alcázar y Villarta. Eso es todo.